Bienvenidos acá una vez más a este espacio de opinión de actualidadigente.com, el portal de noticias que le lleva a ustedes la información precisa, veraz y objetiva. Y sobre todo, esa información que tiene pertinencia social. Cuando hablamos de pertinencia social, es el tema que vamos a tratar de tocar hoy y desarrollar en los próximos minutos, debido a que se está presentando un grave problema en Venezuela, a las puertas de los colegios nacionales de periodistas en cada una de sus seccionales. Pues hay la posibilidad de que no haya la pena estudiar comunicación social en los próximos años. ¿Y por qué no va a valer la pena estudiar? Porque simple y llanamente Gastón Guisande, un ex parlamentario, un político de oficio, no sabemos si es politiquero o cómo le pudiéramos llamar, ha presentado un proyecto que nos afecta a nosotros, a los comunicadores sociales de Venezuela. Es por esta situación que la ley de comunicación no la podemos aceptar bajo ninguna circunstancia. Así se molesten algunos personeros del gobierno, tenemos que decirlo de manera enfática. La ley de comunicación lo que hace es acabar con esa posibilidad de que nosotros podamos desarrollar nuestra profesión como comunicadores sociales. Es por ello que hemos invitado al destacado abogado merideño Rafael Escalona. Con él conversaremos a propósito de que se pudiera poner en vigencia esta reforma a la ley o esta nueva ley de comunicación social. Bienvenido, Rafael, a este espacio de opinión por actualidadigente.com. No, bueno, muchísimas gracias, Horacio Milanosi. El pasado 14 de agosto, Horacio, el ex parlamentario y el dueño de medios, editor de medios de comunicación, Gastón Guisande, quien es también un acérrimo militante del partido oficialista en Venezuela, presentó ante la Comisión Popular, la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, se llama la Comisión de Participación Popular y Medios de la Asamblea, un proyecto de ley denominado Ley de la Comunicación Social. Este proyecto, pues, esta presentación de este proyecto causó un revuelo en Venezuela. Y como lo he comentado en otras oportunidades, yo no sé cuál es el asombro, que a pesar de con los acertados análisis que tú hiciste en esta introducción, pudimos observar de que se encendió el semáforo, esa luz amarilla está encendida, de prevención para todos los comunicadores sociales en Venezuela, todos los periodistas, y como con acertada razón también tú decías, que no va a hacer falta ahora hacer licenciado en comunicación social, no estudiar en la universidad para convertirse en comunicador social. Esto, cuando digo que no tiene por qué asombrarnos, viene concatenado con una posición que manejó la ciudadana fiscal general de la República en el año 2009, cuando ella dijo que tenía que establecerse una especie de regulación para que la información objetiva, veraz, el derecho a estar informado de parte del pueblo venezolano, tenía que darse de la mejor manera y como tal tenía que sancionarse. Y sancionarse a aquellos comunicadores sociales o aquella información tenía que regularse que fuese emitida y que no tuviese esas particularidades. Y es por ello que ellos presentaron un proyecto de ley, que esto no es más que la punta del iceberg. Esta reforma de la ley de comunicación social no es más que la punta del iceberg de lo que viene en Venezuela con relación a un derecho fundamental como es el derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión. Y como tal, repito, se va a presentar una ley conocida como Ley de los Delitos Mediáticos, que va a presentar la Fiscalía General de la República. Cuando digo y manifiesto de que no hay, que ya perdimos la capacidad de asombro y no tenemos por qué asombrarnos, el que era anteriormente presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Chávez, diputado por el Estado Lara, al emitir un pronunciamiento que fue público y notorio porque fue noticia, cuando entregaba la gestión parlamentaria en cuanto a la Comisión de Medios del año pasado, en el 2013, dijo que quedaban unas tareas pendientes por hacer y que esas se iban a hacer en el año 2014. Pero esas tareas pendientes son macabras, definitivamente. Bueno, fíjense. Porque tan macabras son que van en contra de la propia Carta Magna, la Constitución, artículo 57, artículo 58, pactos y tratados que ha firmado Venezuela con otras naciones. Es decir, aquí lo que da la impresión es que están tratando de cercenar por todos los medios posibles las posibilidades de libertad de información y de expresión para que nadie se entere de lo que está sucediendo y simple y llanamente con los medios afectos al gobierno o los medios públicos sea con eso suficiente para que las personas al mejor estilo cubano puedan estar recibiendo la información, más no lo que en Venezuela ha venido aconteciendo durante estos últimos 15 años. Si bien es cierto, hay cosas buenas,
no es menos cierto también que aquí hay un desastre en materia de corrupción, en materia de inseguridad. ¿Qué decir de la salud? ¿Qué decir de la vivienda? ¿Y qué decir de para de contar de todos los hechos que a diario los venezolanos tenemos que enfrentar y donde en estos momentos, si un comunicador social se expresa por un medio de comunicación y afecta a algún interés o la concha de durazno de algún político por no tener madurez política y emocional, automáticamente pasa a ser enjuiciado? Ese es el peligro, porque si eso lo van a hacer a los comunicadores sociales, yo imagino cómo irán a quedar los abogados, los ingenieros, los arquitectos y en fin, todos los otros profesionales de las diversas áreas del saber. Claro, sí, lo que ocurre es que ese asombro no es tal, porque, repito, ¿no? El diputado Chávez, cuando le estaba entregando la gestión de la presidencia de la Comisión de Medios a la actual presidenta, la diputada Tania Díaz, él manifestó que quedaba pendiente por revisar la ley del ejercicio del periodismo para la gestión parlamentaria del año 2014, cuestión que ya está ocurriendo, la revisión de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, y que esto iba a conllevar a la creación de un instrumento legal que es la ley de la comunicación del poder popular. Que eso fue algo que siempre quiso y soñó el extinto presidente Hugo Chávez Frías, que es establecer esa famosa comunicación liberadora donde existe un principio de igualdad en cuanto a la comunicación, y allí llegamos también a lo último que usted termina de decir, Horacio, cuando manifiesta de que aquí vamos a llegar a una igualdad en cuanto también a la supuesta actividad. Porque bueno, resaltar ahorita que entremos de lleno a analizar lo que es el fondo de los 18 artículos de este proyecto de ley, que en solamente 3 palabras de los 18 artículos que tiene el enunciado completo de esa ley, en 3 palabras, no estoy diciendo ni 1, ni 4, ni 5, ni 6, 3. En 3 palabras, en ese ordenamiento jurídico, nombran la palabra profesión, porque ven el ejercicio de la comunicación social como una actividad. Es decir, que la desprofesionalizan, la descontextualizan y viene lo que usted decía, va a llegar a los demás. Y cuando digo que esto es la punta del iceberg y que van rumbo a la creación de la ley de la comunicación del poder popular, ellos quieren construir una especie de andamiaje jurídico, de estructura, que le va a servir de base, de sustento a la ley de la comunicación popular. Esto dicen que tienen que engranarlo, articularlo, cohesionarlo, en función de uno de los poderes del Estado venezolano, el poder ejecutivo, y se hacen llamar poder ejecutivo, cuestión que desde el punto de vista jurídico no es tal, porque debemos entender, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que los poderes públicos en Venezuela se subdividen en 3, no en 4, ni en 5, ni en 6. Eso tenemos que explicarlo. Se divide en el poder público municipal, poder público estatal y poder público nacional. Lo que ocurre es que el poder público nacional está subdividido en el poder ejecutivo, el poder legislativo, poder judicial, poder ciudadano y poder electoral, entendiendo al poder ciudadano con otra subdivisión que es la Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo. Y cuando hablan de este proyecto de ley al que estamos tocando en este espacio, es el poder ejecutivo, que repito, es una subrama del poder público nacional y que, como todos sabemos, es el que controla las demás ramas del poder público. Pero esta iniciativa de este proyecto de ley presentado por el exdiputado Gastón Guisantes carece de unos vacíos, primero de una técnica legislativa. Son 18 artículos que presentaron en ese proyecto de ley que, si los comparamos jurídicamente con los 46 artículos que tiene la ley del ejercicio del periodismo, encontramos que existe otra violación de carácter constitucional, porque la promoción, el impulso que se le puede dar a un instrumento legal para que sea aprobado en el seno de la Asamblea Nacional tiene 6 particularidades establecidas en la Constitución, no hay otra. La primera de ellas es que la iniciativa de presentación de proyectos de ley nacen del propio Ejecutivo Nacional, que este no es el caso, según hemos visto que fue el diputado Gastón Guisantes. El segundo caso es cuando salgan los impulsos de las leyes de las comisiones permanentes o de las comisiones especiales que se nombran en la Asamblea Nacional. La iniciativa de 3 o más parlamentarios que nazcan de los consejos legislativos regionales en materias inherentes y competentes a los estados y municipios.
Los proyectos de ley también se pueden activar, que los puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia, que los puede hacer la Fiscalía General de la República o el Poder Ciudadano, en cuanto a las materias que regulan sus propias competencias. Y la más importante de todas, sin desmerecer las anteriores que he mencionado, es que la iniciativa parlamentaria, la iniciativa de promoción de una ley nace cuando el 0,1% de la población electoral inscrita en el registro electoral permanente o en el registro civil hacen la promoción de las leyes. Como ustedes pueden observar, y ustedes son testigos de excepción, este instrumento legal que presentó el exdiputado Gastón Guisantes salió por iniciativa propia de un individuo, de una persona que es dueño de un medio de comunicación, y como tal, si se hace la lectura desde el punto de vista constitucional, esto es totalmente ilegal. Pero ahora bien, fíjense una cosa, aquí lo que quieren hacer es darle un ropaje, crear un ropaje jurídico, donde le permita al Estado venezolano, en este caso no dice Estado, pero es al gobierno nacional a través del Poder Ejecutivo, que se regule, que se mediatice, que se sancione, que se imponga, qué información es la que debe salir y cuál es la que no debe salir, porque dentro de los proyectos del proyecto de ley hay un aspecto importantísimo, Horacio, y ustedes que nos están viendo, mira, el artículo 1 y la exposición de motivos de esta ley del poder, de ley orgánica de ley de la comunicación social, establece que la profesionalización, el hecho de que exista una colegiación del graduado en la universidad que tenga el título universitario, va en contra de la inteligencia, y que como tal, partiendo de la famosa comunicación liberadora que establecía el extinto presidente Hugo Chávez, de ese principio para ellos visto de esa manera de igualdad, como el hecho de que se obtenga un título, el hecho de que se tenga que colegiar el profesional, eso es contrario a la inteligencia y es contrario al orden natural de las cosas. Bien, muchísimas gracias, Rafael Escalona, muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado. Acá en la actualidad hay gente, saquen las propias conclusiones en cuanto al destino que tienen los comunicadores sociales en el Estado de Mérida. Será hasta una próxima oportunidad. Estuvo con ustedes Horacio Contreras.